Hola, muy buenas señores. Ahora ya sabemos lo que es una ruta y lo que es una vista. Vamos a ver lo que es un controlador. Al principio de curso hablamos de las arquitecturas que tenían las aplicaciones web y hablamos de las arquitecturas que tenían pues tres capas, por ejemplo, la capa de presentación, la capa de negocio y la capa de los datos. La capa de presentación es la capa que ve el usuario, ¿eh? Y es la que en este caso, por ejemplo, el Laravel hace con las vistas, ¿sí? Que es lo que va a mostrar el usuario. La capa de negocio van a ser los controladores. Y es donde nosotros como programadores vamos a poder programar toda la lógica de negocio que tiene la aplicación y lo que tiene que hacer la aplicación para que funcione. ¿Correcto? Y por último, veremos la capa de datos cuando veamos los modelos y veamos cómo los modelos están relacionados con la base de datos y con las tablas. Bien, pues vamos a hacer un controlador, o vamos a ver lo que es un controlador. Para poder crear un controlador en Laravel, lo que tendríamos que utilizar es una de las instrucciones de PHP Artisan, como la que teníamos del route list, pero para crear controladores. Entonces, esto, por ejemplo, iríamos a la consola y aquí podríamos poner PHP Artisan, make dos puntos controller y ahora aquí pondríamos el nombre del controlador. Pero vemos, estas instrucciones hemos aprendido que las podemos hacer dentro del Visual Studio Code gracias a un plugin con el control mayúscula P. Entonces aquí buscaríamos controller y encontraríamos, espera, escribimos bien, el artisan dos puntos make controller. Y aquí pondríamos el nombre del controlador. Vamos a poner saludo controller. Y hay tres tipos de controladores, los básicos, los resource y los API. ¿Vale? Lo que vamos a hacer ahora es un controlador básico y ya hablaremos de los otros dos más adelante. El controlador básico, al final, vamos a ver que ¿qué es? Pues un controlador va a ser una clase. Una clase que va a heredar de otra clase que ya existe, que es la clase controller. Aquí ya tenemos nuestro saludo controller y hereda de la clase controller. Todas las clases ya vimos que estaban dentro de un namespace o podríamos meterlas dentro de un namespace. ¿Por qué se llama así este namespace? Pues fijaros porque el controlador, fijaros en qué carpeta se ha creado. Se ha creado dentro de la carpeta app del Laravel, dentro de HTTP y dentro de controles. Y aquí nos ha creado el controlador. Si no le decimos nada, aquí es donde lo crearía. ¿Vale? Y entonces su namespace es ese. ¿Sí? Vale. Y entonces la clase se llama saludo controller y hereda de controller. ¿Nosotros para qué vamos a utilizar aquí esto? Bueno, pues vamos a crear aquí métodos. Por ejemplo, vamos a crear aquí un método, ¿vale? Que lo vamos a llamar, por ejemplo, inicio. ¿Sí? Y sin parámetros. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Pues podemos hacer cualquier instrucción. Y nosotros lo que vamos a hacer, por ejemplo, es sustituir este route de aquí por una llamada, vamos a llamar a ese método. Ya veréis. Vamos a coger esta de aquí, lo vamos a poner aquí, o sea que si yo llamo a este método y lo ejecuto, lo que va a hacer es mostrarme la vista welcome, ¿vale? La del Laravel con sus cositas del Laravel. Y entonces aquí ahora, en vez de ejecutar esta función anónima cuando llegamos a la raíz, no, lo que vamos a hacer, esto vamos a poner un bonito comentario, y lo que vamos a hacer es ejecutar, cuando tengamos la raíz, aquí, vamos a llamar a un método del controlador. ¿Sí? ¿Y cómo se hace esto aquí en las rutas? Bueno, pues abrimos corchetes y cerramos corchetes, y ahora aquí hay que poner controllers. Hostia, a ver si escribo bien. Controllers. Bueno, hay que escribir toda la ruta. Fuera. Vamos a escribir toda la ruta. App barra http barra controllers. ¿Sí? Barra y el nombre del controlador. Saludo controller. Dos puntos, class. Vale. Coma, lo vamos a acabar de escribir, luego lo explicamos. Y entre comillas, el nombre eh, del método, que era inicio, ¿verdad? Si nos acordamos bien, inicio. Fijaros. ¿Por qué tengo que poner aquí delante? Porque es esto, es el namespace. Entonces, el namespace es lo que tengo que poner yo aquí delante. Y luego el nombre de mi controlador y luego la palabra esta clase para decir que vamos a coger esta clase. Y de esta clase vamos a coger este método, que es el método inicio. Y ahora grabamos esto. ¿Y qué significa esto? Que cuando yo ponga la raíz, lo que va a hacer es llamar al método de inicio de la clase saludo controller. Y yo tengo programado aquí en el launch que me llame al inici public, que sería la raíz, ¿no?
Pues si yo la llamo aquí, me va a llamar a la raíz y me va a sacar aquella pantalla del welcome del Laravel, como lo hacía antes, pero esta vez llamando a un método de un controlador. Por ejemplo, vamos a hacer un segundo método, ¿no? Por ejemplo, si nosotros aquí hacemos fun y aquí ponemos, por ejemplo, saludo y aquí decimos, aquí lo hemos hecho anteriormente, ¿no? Para mirar un poquito cómo funcionaba esto. Y le decimos, por ejemplo, hola mundo, punto y coma, grabamos y aquí, por ejemplo, yo me voy a copiar esto de aquí y voy a hacer otra ruta que la voy a llamar barra saludo. Nos acordamos de cómo funcionaba lo de las rutas y aquí le voy a poner el nombre de mi método que era saludo. ¿Y eso qué significa? Y si ahora, por ejemplo, ejecuto esto, pues ejecuto, perdón, me va a enseñar la página inicial del Laravel, pero si yo aquí cambio la ruta y le pongo la URL, le pongo saludo, me tendría que poner hola mundo. Bueno, pues ya hemos visto cómo podemos llamar desde las rutas a un método de un controlador, ¿vale? Ahora lo siguiente que vamos a ver es, como vimos, de poder repasar parámetros o cómo podemos recibir información dentro de un controlador.